Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de una guerra olvidada, o quizás más que olvidada, deberíamos decir una guerra que nunca existió porque nadie se preocupó de ella. Pero una guerra de la que en el momento que terminó se pudieron aprender muchísimas cosas para aquellos que realmente estaban interesados en aprender. Sé que este vídeo no va a tener muchas visualizaciones, que es un tema que no interesa mucho por una simple cuestión de nacionalidad, pero los poquitos que veáis este vídeo os prometo que va a ser muy ilustrativo para vosotros. El conflicto entre Etiopía y Eritrea es un conflicto largo. La guerra al final se produjo entre dos países que se tenían muchas ganas. Etiopía es un país histórico, de hecho probablemente es uno de los pocos países como tal de África, con su propia frontera, no es sujeto a tribus, y es uno de los países más antiguos del mundo, y además es uno de los países que antes adoptó, de los primeros que adoptó el cristianismo como religión oficial. La mayoría de los etíopes son cristianos ortodoxos. Eritrea es un invento colonialista. Eritrea fue un trocito de tierra, una franja costera, que se quedó Italia después de su fracaso de conquistar Etiopía. De hecho, la derrota ante las tropas del rey etíope Menelik II es casi la única derrota que ha cosechado los europeos ante ejércitos del tercer mundo. Como no, italianos tenían que ser. Bien, ante este aspecto, ante esta realidad, vamos a ver por qué se produjo la guerra. La guerra, más allá de unas cuestiones históricas, que tampoco vamos a ponernos aquí a hablar de ella, se produjo básicamente por una serie de escaramuzas que se dieron a la localidad de Bazme, que lo tenéis ahí en el mapa. De aquí, las escaramuzas fueron a más, se extendieron y al final terminaron en una guerra abierta. Y cuando digo terminó en una guerra abierta es porque fue una guerra seria. Artillería, maniobras, avance de blindados, aviación, sí, una guerra de pobres. Pero una guerra abierta, con lo que tenían como pobres, pero lucharon con todo. Y de esa guerra pudimos aprender muchísimas cosas. Pasaron, desde un aspecto de vista político, desde un aspecto de vista internacional, sucesos raros, no comunes, como por ejemplo Ucrania, ese país que ahora os suena mucho y que entonces nadie era capaz de situar en un mapa, y eso que está en Europa, estuvo suministrando armamento y munición a los dos bandos. Sí es cierto que tomó partido por uno, pero al final indirectamente estaba apoyando a ambos bandos. Y Rusia también utilizó una dinámica más o menos parecida. Sí es cierto que Etiopía tuvo, digamos, más apoyo internacional, porque Eritrea, bueno, estaba peor vista, y está peor vista desde un punto de vista internacional, pero al final tampoco hubo una gran injerencia como tal. De hecho, básicamente la ayuda rusa y etíope a cada bando, que luego indirectamente también fue para el otro, se debió a que los etíopes y los eritreos pidieron esa ayuda. De hecho, incluso hubo mercenarios, tanto rusos como ucranianos, pilotando los cazabombarderos etíopes y eritreas. Incluso hubo derribos entre ellos. Un Sukhoi 27 de Etiopía se llevó por delante a un MiG-29 de Eritrea, y como anécdota, el piloto del Sukhoi 27 había sido alumno del piloto del MiG-29 eritreo cuando ambos servían como oficiales en la Fuerza Aérea Unión Soviética. No está mal recordarlo, y es uno de los hechos curiosos de los muchos que nos dejó esta guerra. La guerra como tal, tuvo una fase inicial en la cual se produjo una serie de ataques y contraataques, intentando romper la línea del frente. De hecho, dicen algunos que el objetivo final de Etiopía era reconquistar Eritrea. Al final Eritrea no tiene ninguna razón de ser como país más allá de un remanente colonialista, pero como tal, Eritrea como país no tiene mucho sentido. De hecho, ningún país de África tiene sentido, a excepción de Egipto y Eritrea. Todos los demás países son países inventados, punto. En este aspecto, la guerra, una vez que terminó la primera fase, o lo que es traducido de otra manera, una vez que se quedaron sin municiones y sin medio y tuvieron que empezar a pedir de todos lados, pasó a una guerra pues bastante parecida a lo que estamos viendo en Ucrania. Una guerra de trincheras, una guerra de desgaste, una guerra en la que ninguno de los dos bandos era capaz de avanzar, era capaz de imponerse sobre el otro. Sí es cierto que, por ejemplo, en la ciudad de Serona se produjo un intento de realizar una envolvente de un nivel de planificación, de sofisticación y en fin,
que parecía que hubiese hecho un general salido de la Academia General Militar de Zaragoza, y no fue así, lo realizaron ellos mismos, lo cual fue bastante sorprendente y puso de manifiesto que estos ejércitos, sobre todo el ejército etíope, pero también el de Eritrea, pues son tercermundistas desde un aspecto económico, pero tenían ganas y sabían hacer cositas. De hecho, no fue necesario poner una pistola en la cabeza a nadie para reclutar efectivos que fuesen a la guerra. No tuvieron muchos problemas los eritreos, tampoco tuvieron muchos problemas los etíopes, aunque entre Etiopía y Eritrea hay una diferencia demográfica brutal. Eritrea no llega, bueno, iba a decir no llega a los 10 millones, yo creo que no llega ni a los 8 millones, pues imaginaros entonces, todavía tenían menos, y Etiopía, que ahora ya tiene más de 100 millones de habitantes, en aquella época pues se andaría por 60 o 70 millones. La diferencia es muy importante. También es cierto que dentro de la propia Etiopía están los samaras, que digamos son los etíopes como tal, y el resto pues son tribus inconexas, somalíes en la región del Ogadén. Más o menos los etíopes como tal serían aproximadamente sobre el 60 y pico % de la población total que hay en Etiopía. Como he dicho, la guerra se convirtió en una guerra de trincheras, en una guerra de desgaste, hasta que al final, por la presión internacional, sobre todo la presión internacional y el agotamiento, porque presión como tal, no hubo mucha más las típicas chorradas, las típicas reuniones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y demás. De esta guerra se pudieron sacar bastante conclusiones. En primer lugar, lo eficaz que fue el empleo de la artillería, lo eficaz que fue el empleo de maniobras por parte de los dos bandos, tanto del bando de Eritrea como del bando de Etiopía. Y os puedo asegurar que el ejército de Etíope es un ejército muy profesional y muy bien preparado para el combate dentro del escasísimo presupuesto que tienen. Creo que su presupuesto está en torno a los 500 millones de dólares. 500 millones es el presupuesto que tiene Etiopía de defensa. Y aún así tiene un ejército numeroso y un ejército bastante bien preparado. Hay un nacionalismo y un patriotismo muy alto en Etiopía y sus fuerzas armadas son unas fuerzas armadas bastante capaces, muy probablemente de lo más potable que haya en toda África. Y además unas fuerzas armadas que el aspecto tribal tiene su importancia, porque Etiopía no solamente son amaras, hay tigrillas, hay somalí, hay afar, hay muchas tribus allí, pero la principal era la tribu, la nación amara, y en este aspecto los amara, que son la mayoría de la población, pues digamos le da al Estado un sentido bastante unitario como tal. También sorprendió, aunque esto sí, muchos de los pilotos no eran etíopes, eran mercenarios ucranianos y rusos, cómo utilizaron la aviación. Y aquí nos llegó algo que, bueno, que todos más o menos sabíamos, pero que se confirmaba. Lo malo que es el MiG-29. El MiG-29, todos los combates que tuvo, los perdió. Los perdió todos. Los perdió todos y, de hecho, quedaron tan contentos obviamente entre comillas, los eritreos con sus MiG-29, que nada más terminar el conflicto hicieron un pedido, creo, de 5 o 6 unidades de Sukhoi 27 a Rusia. El MiG-29 probablemente sea el peor caza que se ha fabricado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No hay algo tan malo, que haya salido tan malo y haya tenido un desastre militar tan grande cada vez que ha tenido que combatir como es el MiG-29. Otro de los ejemplos, y que confirma lo malo que es el material ruso, aunque en aquella época todos estos onanistas soviéticos y todos estos onanitas tropicales soviéticos te contaban el chisme, te contaban la película, de que no, es que los rusos venden una versión degradada. Al final, el que necesita una mentira, pues dice su mentira y ya está. Como eso de que ahora Rusia está luchando contra la OTAN, no hay soldados españoles ni daneses. Hay campesinos ucranianos armados con los desechos que no quiere Europa, y los rusos, demostrando que son unos fracasados, son incapaces de conquistar un país al que cuadruplican en población y quintuplican o sextuplican en Producto Interior Bruto. Aparte, por supuesto, todo el super mega hiper armamento ruso y sus super mega hiper misiles que disparan un misil y se acaba el mundo. El mundo se acabará, pero con Ucrania no acaban. Fracasados. Bien, como iba diciendo, otra de las lecciones que pudimos aprender y que nos dejó este conflicto fue lo malo que eran los misiles rusos. No recuerdo exactamente la cantidad, me vaya a perdonar, pero se dispararon, no sé si fueron 14 o 16 misiles en total,
A-10 Álamo. El A-10 Álamo era el Meteor de la época. En esa época el A-10 Álamo era el misil BVR, es decir, más de alcance visual, más potente que había. Y desde esta parte de, digamos, el telón de acero, pues los Rusin Lover, ahora son los Putin Lover, antes eran los Rusin Lover. El A-10 Álamo era, bueno, terrorífico, avión que cogía, avión que derribaba. Dispararon, no recuerdo exactamente la cantidad, fueron 12 o 14, ninguno dio en el blanco. 100% de fracaso. Y luego los amigos indios compran el Sukhoi 30 y le dotan de misiles rusos. ¿Y qué pasa? Que se enfrentan con los F-16 y los JF-17 pakistaníes y otra vez nuevo ridículo. Ante esto, pues ahora mismo ya están, hace mucho que emprendieron conversaciones con Israel para meterle al Sukhoi 30 misiles israelíes, misiles aire-aire israelíes, porque los misiles rusos son un completo, total y absoluto desastre. Bueno, como todo el armamento ruso en general. Otra de las lecciones que se pudo aprender de esta guerra fue el empleo de unidades aerotransportadas y de maniobra con helicópteros. Porque sí, aunque tenían muy poquito helicópteros, los eritreos casi nada, y los etíopes sí que tenían algunos Mi-8 y Mi-24 HIN. Nada, no había ni Mi-28 ni nada por el estilo, simplemente Mi-8 y Mi-24. En este aspecto, los etíopes pues dejaron algunas perlitas que ahora hoy podemos entrever o podemos entender muchísimo mejor. Por ejemplo, intentaron realizar, bueno, no voy a decir maniobras como tal, pero sí misiones muy concretas detrás de la retaguardia eritrea, por ejemplo, para destruir puentes, para destruir infraestructuras clave. Y dentro de estas misiones que realizaron, se llevaron alguna sorpresa y fue el derribo de estos helicópteros, lo cual demuestra de la importancia, de la necesidad brutal que tienen las fuerzas helitransportadas y las unidades de asalto aéreo de ir escoltadas. Nos podemos hablar como locos de no, yo te llevo aquí un batallón, un regimiento tal y le suelta ahí. No funcionan así las cosas. Y las unidades helitransportadas necesitan ir escoltadas. Y ahora, para todos esos tardos que hablan de sustituir con un helicóptero ligero policial el Tigre, luego que se ponga el Tigre en un campo de batalla a escoltar a los NH-90 o a escoltar a los Chinook, que es para darlo con la mano abierta a esos civiles que juegan a ser militares y hacerse foto con militares porque nunca han tenido cojones a entrar en un cuartel, a ponerse un uniforme y a servir a la patria. Fue otra de las lecciones que pudimos aprender de esta guerra y es el, digamos, fracaso de los intentos aerotransportados etíopes, que vuelvo a repetir, no os imaginéis 200 helicópteros etíopes porque no tenían 200, ni 20, pero sí es cierto que intentaron hacer cositas helitransportadas tras las líneas eritreas, sobre todo destrucción de puentes y demás, y el helicóptero ni siquiera llegó a aterrizar porque se vio emboscado, y el hecho de no contar con lo suficiente Mi-24 para escoltar a los Mi-8, pues los Mi-8 lo acabaron pagando por el fuego antiaéreo eritreo, el cual básicamente serán viejos cañones automáticos ZSU-23-4 de origen soviético. Eritrea, todo el armamento que tenía, quitando algún armache italiano, era fundamentalmente de origen soviético y mucho de ello capturado a los propios etíopes durante la guerra de independencia. Y Etiopía tenía armamento más, digamos, diverso. Etiopía inicialmente tenía bastante armamento de Estados Unidos, C-130 Hércules, tenía helicópteros UH-1H, y luego posteriormente, cuando llegaron los genocidas comunistas al poder, pues se cambió, se orientó hacia la Unión Soviética y ellas se dotaron de armamento soviético, pero los etíopes sí es cierto que manejan armas de ambas procedencias, incluso todavía tienen bastante equipo activo, tanto de un lado como de otro lado, tanto de origen, digamos, occidental como de origen oriental, y ya últimamente, incluso en los últimos años, están adquiriendo equipamiento y armamento chino. Bueno, hasta aquí el vídeo, un vídeo explicativo sobre todo lo que podemos aprender, que hoy en Ucrania parece ser que estamos descubriendo el mundo, pero que en esta guerra poco olvidada y poco recordada ya nos lo enseñaron: el fracaso del armamento ruso, al realizar maniobras, la imposibilidad de continuar el combate cuando no se cuenta con medios logísticos y con una cadena de suministro de municiones adecuada, que al final te lleva a una guerra de desgaste y una guerra de trincheras. En fin, todo lo que es Ucrania y todo aquello que
para mucha gente hoy parece que están descubriendo el mundo. En 1998, que comenzó esta guerra, terminó en el año 2000 justo, pues nos enseñó eso y nos enseñó algunas cositas más que parece ser que 20, 25 años después o no se aprenden o se está intentando aprender cuando a la gente que realmente sabe de esto, si me permitís lo soez de la expresión, nos duelen los huevos ya de saberla. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.